Nos acompaña aquí en Dominio Público Televisión Claudio Leoni, secretario general de FESTRAM. Leoni, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme otra vez, un gusto. Así es. Habíamos hablado de unos cuantos temas hace algunos días, nos quedó, bueno, por supuesto, temática pendiente. Hablar, por ejemplo, con Claudio Leoni, entre otras tantas cosas, de la flexibilización laboral, una preocupación, ¿no? Bueno, a ver, la flexibilización laboral es parte de un programa económico o una política económica que se instrumenta en la Argentina. La flexibilización laboral está directamente vinculada con este objetivo que tiene el gobierno nacional de bajar los costos salariales que generan la mejor competitividad para las empresas y en consecuencia mejores ganancias. Esta es la famosa redistribución del ingreso. Entonces la flexibilización laboral va acompañado del proceso que vimos de despidos, de disciplinamiento social y de caída del salario real. En nuestro sector la flexibilización laboral nosotros la vivimos defendiendo nuestros derechos, pero con políticas colaterales que fueron rompiendo la carrera, las condiciones salariales. Por eso para nosotros es muy importante sostener la vigencia de la paritaria y la vigencia de los actuales derechos. Y en lo posible lo que pretendemos hacer es avanzar para no volver a repetir la experiencia que tuvimos en los 90. Es un problema del conjunto de los trabajadores y un problema muy particular en el sector municipal, porque el Estado más débil es el Estado municipal y comunal, no tiene posibilidad de resolver esto si no es achicando el gasto y en consecuencia aplicando lisa y llanamente el ajuste que el gobierno propone. Esa larga cadena de despidos que lamentablemente hemos asistido, que hemos presenciado, que estamos viviendo por estos últimos meses en la Argentina, ¿pensás, creés que ha llegado, digamos, a un final o puede continuar? Yo creo que lo que nosotros denominamos y conocemos como política de ajuste, que es exactamente eso, ajustar los ingresos de un sector para transferírselo a otro, donde los trabajadores son el núcleo principal a ajustarse, entendemos que este proceso va a avanzar en la medida en que los trabajadores no tengan la capacidad de resistirlo. Entonces va a ser exactamente proporcional. Yo creo que a partir de lo que se viene produciendo con esa convocatoria inicial que hicieron las 5 centrales con una gran movilización, con la marcha federal, con las distintas expresiones que se han dado en varias organizaciones gremiales y sectores laborales resistiendo la política de ajuste, es el camino para evitar que se profundicen con más despidos, con más desocupación, con más pobreza. Acá hay que plantear una posición del movimiento sindical de poner la política histórica que tiene el sindicalismo respecto a lo que está planteando el gobierno. Y esto es una lucha de intereses que no se hará en lo político, porque eso lo va a definir la política, pero el sector sindical tiene la obligación de resistir para impedir más despido y más ajuste. Más allá de esa obligación, ¿la posición del movimiento gremial y sindical hoy por hoy es monolítica o hay distintas miradas? Nunca fue monolítica. Lo que creo que es muy importante que se vayan buscando los consensos para tratar de que la mayoría de las organizaciones sindicales sean parte de este proceso que nosotros entendemos debe ser de resistencia. Esto ya pasó en los 90, hubo sectores, o pasó durante la dictadura. Durante la dictadura el ubaldinismo, Saúl Ubaldini aparece como una expresión del movimiento organizado frente a aquellos sectores que habían logrado acuerdos de tipo particular, sindicales, con el proceso económico que llevó adelante la dictadura. Esto también pasó durante el proceso de los 90, por eso perdimos las obras sociales, por eso se perdieron los sistemas de riesgo del trabajo, por eso apareció todo el sistema de privatización, propiedad participada. Se buscó que un sector se integrara al modelo neoliberal y otro sector que resistió. Bueno, esto esperemos que no se produzca, que hoy tengamos mayor cantidad de trabajadores, que aquellos gremios que a lo mejor consideraron que la mejor manera era incorporarse al modelo propuesto en los 90, fueron los más castigados, los que más puestos de trabajo perdieron. Hoy creo que esa historia tiene que servir para que no se repita y que estemos más sólidos y monolíticos en desafiar estas políticas que afectan los intereses de los trabajadores. Aquí en la provincia de Santa Fe, el gobernador Lipchi está muy interesado en avanzar, en impulsar
la reforma constitucional aquí en la provincia de Santa Fe. Festran, de alguna manera, comparte esa idea, ¿no? Bueno, nosotros en esto tenemos una posición histórica. Es decir, no es solo la propuesta del gobernador Lifchim, sino que hemos acompañado cualquier intento de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, reconociendo el valor que tiene nuestra actual Constitución, pero también reconociendo la necesidad de modernizarla, actualizarla y fundamentalmente democratizar nuestra Constitución. En esto seguramente que el eje está puesto, y ustedes van a escuchar, va a haber muchos aspectos vinculados, pero van a poner eje en la cuestión de la autonomía municipal. Y en esto los trabajadores, que somos actores fundamentales, claro, en el proceso, tenemos mucho que opinar y mucho que debatir, porque hay dos criterios de autonomía que se tienen que reflejar en la Constitución. El criterio donde la autonomía vuelve a la descentralización política para que la sociedad, para que el pueblo tenga responsabilidades de decidir su destino, o una autonomía donde se le dé facultades propias a los intendentes y presidentes comunales, que sería una visión mucho más autoritaria o más clásica de lo que es la autonomía. Y además otra discusión de fondo con la autonomía, digamos, el tema es si la autonomía no va acompañada con la capacidad de obtener los recursos para llevar adelante lo que una sociedad proyecta, evidentemente es una autonomía que es en lo político y no es en lo financiero, y eso lo que produce es el ajuste. Entonces es muy importante el debate de la Constitución, y el eje tiene que ser devolverle a la sociedad la capacidad de control, nuevos sistemas como la posibilidad de revocatoria de mandato, como la posibilidad de control social sobre los presupuestos, como la posibilidad de poder establecer políticas públicas comunes. Esto no está contemplado en la Constitución, y esa es nuestra visión. En el último tramo que nos queda, y agradeciéndote la presencia una vez más, Claudio Leoni, decir que el sector municipal a través de Festran tiene una participación importante en el Consejo Económico Social, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que es un espacio importante, y como se lo hemos dicho al gobernador y lo hemos planteado dentro del mismo consejo, el hecho de generar un espacio de participación donde nos reconozcamos todos los sectores políticos, sociales y económicos de la provincia de Santa Fe, cuáles son las problemáticas que tenemos, y que podamos tener un diagnóstico común, y si podemos soluciones comunes, es un paso muy importante. Es más, los consejos económicos y sociales no son nuevos, incluso son órganos de diálogo social impulsado por la propia Organización Internacional del Trabajo como métodos de buen gobierno, así que como hecho lo apoyamos. También decimos que no sirve de nada que nos sentemos durante horas a discutir, tengamos un diagnóstico, si ese consejo después no tiene un gobierno que vaya ejecutando la política que consensuamos. Así que estamos hoy en esta etapa de plantear nuestras posiciones y esperar que los resultados sean que lo que acordamos después se exprese en políticas públicas. Claudio Leoni, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, y en el minuto que nos queda, nada más que eso, dejarte la cámara de nuestro espacio para que lleves un mensaje al sector municipal. Bueno, fundamentalmente decirle que hemos logrado en nuestras organizaciones sindicales tener un marco de unidad importante en un congreso que logró esta unidad de las organizaciones sindicales, que nosotros esperamos que se exprese también en la unidad de todos los trabajadores para poder defender nuestros derechos y nuestros intereses. Entonces todo este esfuerzo que tenemos que hacer es un momento muy difícil. Le decimos a los compañeros que no han conocido otra etapa de nuestra historia gremial que estamos frente a un momento difícil, y que va a depender mucho de la capacidad que tengamos nosotros los dirigentes y de los propios compañeros en mantener la unidad y los objetivos claros en defender los derechos y la dignidad de los trabajadores municipales. Claudio, muchísimas gracias otra vez. Gracias a vos, como siempre. Claudio Leoni, secretario general de Festran, aquí con nosotros en Dominio Público Televisión.